Los sistemas de irrigación modernos colapsan en cuestión de décadas. Concreto frágil, reparaciones interminables y promesas incumplidas. Sin embargo, en el corazón árido de Sri Lanka, una red de estanques de tierra con 2.300 años de antigüedad sigue irrigando 246.000 hectáreas utilizando únicamente la gravedad, sin una sola bomba. Los ingenieros de hoy se maravillan ante su durabilidad. La FAO lo reconoce como patrimonio mundial. ¿Por qué la ingeniería antigua supera a nuestros mejores esfuerzos? Para entenderlo, hay que remontarse al lugar donde la escasez dio forma a la innovación, y donde sobrevivir significaba pensar a 1000 años vista, no solo en el presente. En el interior norte y este de Sri Lanka, el paisaje está determinado por una ecuación implacable. La lluvia cae en torrentes durante apenas unos pocos meses al año. En la mayoría de los años, el total no supera los 1.750 milímetros. Pero en cuanto las nubes del monzón se disipan, llega la estación seca. Durante los siguientes 8 meses, el sol golpea sin piedad. Las tasas anuales de evaporación frecuentemente alcanzan o superan los 1.800 milímetros, borrando silenciosamente casi cada gota que las lluvias dejaron caer. Los ríos son escasos y distantes, y la mayoría se reduce a un hilo de agua o desaparece por completo a finales de primavera. El suelo, una vez empapado, se endurece y se agrieta. Sin una forma de almacenar agua, los campos se marchitan y el cultivo se vuelve imposible durante la mayor parte del año. Este fue el desafío que definió la vida en la zona seca de Sri Lanka durante siglos. La propia tierra exigía una solución. ¿Cómo salvar la enorme brecha entre la abundancia estacional y la escasez cotidiana? Los primeros colonos aprendieron rápidamente que la lluvia por sí sola no podía sostener los cultivos durante los largos meses secos. El desajuste entre la precipitación y la evaporación significaba que, dejado a la naturaleza, casi nada podía cultivarse fuera de la breve ventana del monzón. El crecimiento demográfico agudizó aún más el dilema. A medida que los pueblos se expandían y la necesidad de alimentos crecía, los límites de la agricultura de secano se volvieron dolorosamente evidentes. Los pocos ríos de la región ofrecían poco alivio. Sus caudales eran demasiado pequeños e impredecibles para sustentar una agricultura a gran escala. Incluso los cauces más grandes no podían llegar a todos los campos, lo que dejaba a la mayoría de las comunidades dependientes del agua que podían capturar del cielo durante los breves aguaceros del monzón. Para cada nueva boca que alimentar, el desafío se incrementaba. Los campos que permanecían en barbecho durante los meses secos representaban oportunidades perdidas y riesgos crecientes. Las apuestas eran más altas en el caso del arroz, el cultivo básico de la región. El arroz requiere inundación constante, y sin agua almacenada su cultivo quedaba limitado a la estrecha ventana de lluvias abundantes. El crecimiento de la población superó lo que la tierra podía proveer de forma natural. A medida que pasaban los siglos, la demanda de alimentos forzó una confrontación con el medio ambiente. Las comunidades no podían permitirse esperar a la próxima lluvia. Necesitaban una manera de retener el agua que llegaba en torrentes y extenderla a lo largo de la larga e implacable estación seca. La presión para resolver este problema era tan social como ambiental. Líderes y asambleas locales debatían cómo evitar el desastre y garantizar que ninguna familia pasara hambre. La solución tenía que ser confiable, reproducible y estar al alcance de cada aldea. Fue esta necesidad implacable, el impulso de capturar y almacenar cada gota posible, lo que sentó las bases de un nuevo tipo de ingeniería. Solo reimaginando la relación entre las personas, el agua y la tierra podían estas sociedades antiguas aspirar a prosperar en un lugar donde la naturaleza ofrecía tan poco margen de error. La gravedad es la única fuerza que gobierna las antiguas cascadas de estanques de Sri Lanka. Cuando las lluvias del monzón llenan los embalses más altos, el agua no permanece inmóvil. En cambio, se derrama suavemente sobre los terraplenes de tierra, fluyendo hacia abajo de un estanque al siguiente en una secuencia cuidadosamente planificada. Cada estanque de la cadena está ubicado de modo que su desbordamiento alimenta al de abajo. Esto no es obra del azar ni simplemente del terreno, sino el resultado de una ingeniería deliberada que aprovecha la pendiente natural del suelo. Cada gota se utiliza más de una vez, recorriendo una red que recicla el agua a medida que desciende, perdiendo casi nada en el camino. En estos sistemas nunca se averían las bombas. No hay cables eléctricos zumbando de fondo. No se necesita concreto ni acero importado. La única fuerza en acción es la gravedad, constante y gratuita.
El agua se mueve porque la tierra está moldeada para guiarla, y porque los estanques están vinculados en un orden preciso. El desbordamiento del estanque más alto se convierte en el sustento vital del siguiente, y así sucesivamente en cascada por el valle hasta que la última gota se consume en los campos de abajo. Gracias a este diseño, incluso en un año de escasas lluvias, el sistema puede extender sus reservas. El agua no se desperdicia en un solo desbordamiento, sino que es capturada y recapturada, conducida con cuidado de una cuenca a la siguiente. La misma agua que sostiene el arroz en un pueblo puede irrigar verduras en otro o recargar un pozo lejano. La elegancia de la cascada reside en su simplicidad. Al disponer los estanques en una secuencia descendente, los ingenieros antiguos crearon una máquina viva impulsada por nada más que la atracción de la tierra. Es una solución que no requiere contratos de mantenimiento ni repuestos, solo la sabiduría de usar la gravedad como aliada, convirtiendo la lluvia efímera en abundancia duradera. A lo largo de la extensión de la zona seca de Sri Lanka, una red de embalses se extiende de horizonte a horizonte. No son estanques aislados ni charcas dispersas de campo, sino los eslabones visibles de un sistema que en su momento llegó a contar con unos 30.000 estanques, cada uno planificado y ubicado para servir a su comunidad y a la tierra. La escala desafía las expectativas modernas. En algunos valles, docenas de estanques se alinean como cuentas en un hilo, cada uno captando el desbordamiento del estanque superior, cada uno listo para ceder su parte al siguiente. En cuencas más grandes, la red se expande hasta cientos de embalses interconectados, con canales y aliviaderos que guían el agua a lo largo de los contornos naturales de la tierra. Esto nunca fue una empresa casual. Construir y mantener una red tan densa de estanques requería organización, visión y un liderazgo que se extendía desde el pueblo más pequeño hasta la corte real. Las crónicas históricas registran los nombres de los reyes que impulsaron estas obras, ninguno más que Parakramabahu I. En el siglo XII ordenó la construcción y restauración de miles de estanques y canales, incluido el vasto Parakrama Samudra, un mar interior artificial que aún domina el paisaje cerca de Polonnaruwa. Su famosa orden, que ni una sola gota de agua caiga al mar sin servir al hombre, se convirtió en el grito de guerra de toda una civilización. Bajo su gobierno, las cascadas de estanques se multiplicaron y los límites de la tierra irrigada se expandieron constantemente. Sin embargo, la verdadera fortaleza del sistema residía en sus cimientos a nivel comunitario. Cada estanque estaba confiado a custodios locales, ancianos de la aldea, agricultores y en ocasiones monjes budistas que asumían la responsabilidad del cuidado y la reparación. Las decisiones sobre la liberación de agua, el mantenimiento de los terraplenes y la limpieza de los canales se tomaban en asambleas abiertas en las que todos los hogares tenían un interés en el resultado. Las inscripciones en piedra de la época registran no solo los decretos reales, sino también los nombres de los aldeanos que contribuyeron con mano de obra, tierra o experiencia. El resultado fue un paisaje construido por muchas manos, guiado por la comprensión compartida de que la supervivencia dependía tanto de la cooperación como de la tecnología. La magnitud de la red es un testimonio de lo que puede lograrse cuando una sociedad se une en torno al desafío del agua. Cuando las últimas aguas del monzón se asientan en los estanques, comienza una silenciosa transformación en la zona seca de Sri Lanka. Lo que antes era tierra reseca, se convierte en un mosaico de verde que se extiende hasta donde alcanza la vista. La escala es casi inimaginable. El antiguo sistema de cascadas de estanques irriga un estimado de 246.000 hectáreas de tierra agrícola, una superficie mayor que muchos países enteros. Esto no es teoría ni nostalgia. Es la vida cotidiana de cientos de miles de familias agricultoras que dependen de estos embalses para sobrevivir la larga y castigadora estación seca. Los arrozales, en particular, prosperan gracias a esta agua almacenada. A diferencia de otros cultivos, el arroz exige inundación constante, y sin los estanques, los campos quedarían yermos la mayor parte del año. En cambio, los estanques liberan sus reservas en flujos medidos, permitiendo a los agricultores plantar y cosechar, incluso cuando los cielos permanecen vacíos durante meses. El resultado es una segunda temporada de cultivo crucial, una oportunidad para duplicar los rendimientos, estabilizar el suministro de alimentos y proteger a las comunidades de la amenaza del hambre. Los beneficios se irradian desde cada estanque. En los pueblos dispersos por la zona seca, el agua extraída del sistema de cascadas sostiene no solo el arroz, sino también verduras, legumbres y árboles frutales. El ganado pasta en praderas alimentadas por los estanques, y los huertos caseros florecen al alcance de los canales de riego. Los pozos también se recargan a medida que la filtración de los estanques se filtra bajo tierra, proporcionando agua potable limpia mucho después de que las lluvias hayan cesado. Estos campos son más que estadísticas, representan seguridad para familias que han cultivado
cultivado esta tierra por generaciones. En una región donde la lluvia nunca está garantizada, la capacidad de producir alimentos durante todo el año es nada menos que un salvavidas. El sistema de cascadas de estanques transforma la escasez estacional en abundancia, sosteniendo a millones de personas y anclando comunidades enteras a la tierra. Su impacto no se mide solo en hectáreas o cosechas, sino en la resiliencia cotidiana de quienes dependen de sus aguas. En el corazón del antiguo sistema de irrigación de Sri Lanka se encuentra un conjunto de características de diseño que revelan una comprensión sofisticada tanto de la ecología como de la hidrología. Cada cascada comienza en el punto más alto con lo que se conoce como estanques forestales. Estos embalses están rodeados de densa vegetación y actúan como primera línea de defensa contra el limo y los residuos. Cuando llegan las lluvias del monzón, los estanques forestales capturan la primera corriente de escorrentía, atrapando sedimentos y ralentizando el flujo. Esto no solo protege a los estanques aguas abajo de llenarse de barro, sino que también garantiza que el agua que entra en la cascada sea más limpia y fácil de gestionar. Por debajo de los estanques forestales, amplias franjas de árboles y arbustos nativos forman zonas de purificación. El agua se desplaza lentamente por estos corredores verdes, y las raíces y el suelo filtran las impurezas. El resultado es un proceso de purificación gradual y natural, sin productos químicos ni maquinaria. Estas zonas de purificación también sustentan un hábitat próspero para aves y pequeños animales, combinando la gestión del agua con la biodiversidad. Rodeando muchos estanques, espesos cinturones de árboles proporcionan otra capa de resiliencia. Sus raíces anclan los terraplenes de tierra, reduciendo la erosión y estabilizando las orillas. La sombra que proyectan puede reducir la evaporación hasta en un 40%, ayudando a los estanques a retener el preciado agua durante los meses más calurosos. Cada elemento cumple múltiples funciones: captura sedimentos, mejora la calidad del agua y conserva la humedad. Esto no es accidental. La durabilidad y eficiencia del sistema provienen de una fusión deliberada de ingeniería y naturaleza, diseñada para salvaguardar el agua en un clima exigente. La ingeniería detrás de los antiguos estanques de Sri Lanka revela un nivel de precisión que sigue impresionando a los expertos modernos. Cada embalse está definido por su masivo terraplén de tierra, un amplio dique que a menudo supera los 10 metros de ancho en la base. Los constructores levantaron estos diques en capas de tierra y piedra. En el corazón de cada dique se encuentra un núcleo de arcilla cuidadosamente compactada, una técnica antigua que crea una barrera impermeable. Ese núcleo previene las filtraciones, permitiendo que los estanques retengan millones de metros cúbicos de agua durante meses de calor y sequía. Las capas exteriores, hechas de grava y tierra vegetal, aportan estabilidad y ayudan al dique a asentarse naturalmente con el tiempo, lo que hace que las reparaciones sean poco frecuentes y sencillas. Ocultos dentro de estas obras de tierra, los ingenieros antiguos integraron conductos y sistemas de compuertas para la liberación controlada del agua. La característica más icónica es la Bisokotuwa, una cámara revestida de piedra ubicada en lo profundo del dique, que actúa como regulador de presión. Este diseño permite que el agua salga del estanque sin erosionar el terraplén. Antecede al modelado hidráulico moderno por varios siglos. Levantamientos modernos y excavaciones arqueológicas han cartografiado estas características, confirmando su ubicación y dimensiones exactas. Los aliviaderos, a menudo construidos con piedra o tierra compactada, gestionan el desbordamiento durante las lluvias más intensas y dirigen el exceso de agua de forma segura hacia aguas abajo. Cada elemento estructural fue calculado para equilibrar el almacenamiento y la seguridad, demostrando que no eran simples estanques agrícolas, sino sofisticadas máquinas hidráulicas. Para los ingenieros de hoy, la durabilidad y eficacia de estas antiguas obras de tierra inspiran tanto respeto como humildad. En 2018, la principal autoridad agrícola mundial otorgó al sistema de cascadas de estanques de Sri Lanka su máximo reconocimiento. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, designó el paisaje de cascadas de estanques y aldeas de la zona seca como sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Este reconocimiento no se otorgó a la ligera. Los criterios de la FAO exigen pruebas de una biodiversidad excepcional, conocimientos tradicionales profundamente arraigados y un historial de seguridad alimentaria que se extienda a lo largo de generaciones. Las antiguas cascadas de Sri Lanka cumplieron todos los requisitos y con creces. Durante siglos, estos embalses sostuvieron silenciosamente a las comunidades,
filtraron el agua a través de bosques vivos y convirtieron llanuras propensas a la sequía en campos fértiles. Ahora su legado se sitúa junto a los grandes logros agrícolas del mundo, desde las terrazas de arroz de Filipinas hasta las chinampas de México. El respaldo de la FAO ofreció algo más que una distinción por glorias pasadas. Fue una validación global de que lo que se construyó hace 2000 años aún importa hoy, que aún alimenta a familias, aún da forma a paisajes y aún enseña lecciones de resiliencia. Este es un patrimonio vivo, no una reliquia. El mismo agua fluye por los canales antiguos, guiada por los mismos principios de gravedad y administración responsable. En una época de recursos menguantes y sistemas frágiles, el mundo mira ahora a las cascadas de Sri Lanka como modelo de resistencia y como recordatorio de que la verdadera sostenibilidad se mide en siglos, no en décadas. Hoy, mientras el estrés climático y la escasez de agua se intensifican, las antiguas cascadas de estanques de Sri Lanka irrigan silenciosamente 246,000 hectáreas, sin bombas, sin concreto, solo gravedad y gestión comunitaria. La FAO lo llama Patrimonio Mundial. Los sistemas modernos aún persiguen este estándar. La verdadera pregunta es, ¿aprenderemos de 2300 años de resiliencia probada o seguiremos repitiendo los fracasos cortoplacistas? A veces el futuro ya está aquí, si elegimos verlo.